Cordial saludo, estimados aprendices de la formación, administración y control de inventario. Reciban todos ustedes, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a la cual pertenezco y a la cual se encuentran ustedes matriculados en esta formación. A todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta primera conferencia web relacionada con la bienvenida del curso, las temáticas y actividades a desarrollar en la unidad número 1. Mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le va a hacer a ustedes el acompañamiento durante este curso que más o menos tiene un promedio de 4 semanas de ejecución formativa. Entonces, simplemente expresarles a todos ustedes, como les decía, la más calurosa bienvenida a los aprendices que en estos momentos se encuentran en sala: Andrés, Ana, María Fernanda, Sebastián, Mayra, Paola, Andrea, Tatiana, Kate, José Luis y así sucesivamente los demás aprendices que poco a poco van ingresando a sala. De igual forma también recomendarles y recordarles a esos aprendices que se encuentran matriculados en la presente formación con la siguiente ficha 2574-513, pues básicamente esos aprendices que en el día de hoy no puedan participar o algunos que de pronto hayan tenido problemas de conexión para ingresar, simplemente expresarles que esta conferencia web no son calificables, pero usted puede apreciar la grabación correspondiente una vez se genere la misma. Entonces, simplemente para dar inicio a esta primera conferencia web, tenemos preparada la siguiente agenda u orden del día. El primer punto es el saludo de bienvenida. El primer punto es el inicio. El segundo punto es el objetivo de esta sesión. El tercer punto hablaremos sobre la presentación del tutor. El cuarto, la presentación del curso. El quinto, las orientaciones sobre las actividades y temáticas a ejecutar en la unidad número 1. El sexto punto haremos la interacción en la plataforma territorio. El séptimo punto es las orientaciones generales a tener en cuenta y como último punto es el espacio de conclusiones y preguntas. Como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada especialmente para esos aprendices que en el día de hoy no pudieron participar y obviamente es un insumo para ellos como para los que se encuentran en sala como tal. Entonces, simplemente antes de iniciar es importante recordar ciertas reglas en etiqueta, pues son reglas que así como yo me comporto de manera física en un lugar, también hay unas reglas para comportarme de manera en los ambientes virtuales de aprendizaje, como por ello simplemente aplicar la puntualidad, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada es opcional, pues simplemente por cuestiones de conectividad, utilizar el chat, pedir la manito, tener buena actitud en la presencia en línea, ayudar a mantener el control de las controversias, comportarse bien en las correspondientes sesiones y tomar atentas notas para, pues, relacionadas con las dudas e inquietudes como tal. ¿Para qué? Para que al final nos podamos ir contentos y felices que en el desarrollo de esta conferencia. Entonces, simplemente en estos momentos para dar inicio, quiero que ustedes me escriban en el chat o alcen la manito haciendo un sondeo previo si me pueden escuchar de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva al 100%, si no, y aquí verifico y así sucesivamente. Les manifiesto que en todas estas conferencias siempre se toma un registro de asistencia, es decir, este registro de asistencia no quiere decir que yo los voy a calificar, no, por el contrario, estas conferencias web no son calificables ni obligatorias, sino simplemente llevamos un registro para ver, digamos, un indicador en qué momento, cuál es la franja más apta para realizar estas conferencias web. Entonces, se toman diferentes horarios y de acuerdo a la digamos, presencia masiva en ese horario, pues obviamente a futuro se hacen los correctivos para realizar las conferencias en el horario más adecuado. Entonces, en estos momentos en el chat, los aprendices que se encuentran en sala, como yo les dije, Andrea, Tatiana, Sebastián, Mayra, María Fernanda y el resto de aprendices que han ingresado, simplemente colocar en el chat sus nombres y apellidos completos. Les agradezco porque cuando ya yo descargo esta grabación, pues obviamente esa lista se me descarga también. Entonces, simplemente haciendo uso de la agenda que tenemos preparada en el día de hoy, iniciamos con nuestro primer punto y, como les decía, en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA y en nombre del Centro Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación, administración y control de inventario, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta primera sesión en línea correspondiente a la unidad número 1.
Como segundo punto, pues básicamente, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Es de manera muy sencilla orientar a todos ustedes que se encuentran matriculados en esta formación, administración y control de inventario, y también orientarlos sobre las temáticas y las actividades que ustedes deben desarrollar. En este caso, para la unidad número uno, hacer la inducción y el recorrido en la plataforma territorio, especialmente para esos aprendices que por primera vez tienen una experiencia virtual en el SENA y más exclusivamente con esta plataforma territorio. En cuanto a la presentación del instructor, pues básicamente, como le decía inicialmente, mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le va a hacer a usted el acompañamiento durante 4 semanas. Pues básicamente, profesionalmente soy administrador de empresas y en el SENA tengo un promedio ya de 7 años laborando en esta modalidad de complementaria virtual. Paralelamente ejerzo la docencia universitaria y para mí es un placer, un gusto hacer este acompañamiento en los cuales ustedes van a ser los protagonistas, van a ser los dueños del balón prácticamente. Yo simplemente voy a ser ese guía, ese orientador que los va a conducir a ustedes para que puedan lograr sus objetivos como tal. Hay unos, digamos, unas acciones en las cuales ustedes pueden interactuar conmigo. Es decir, usted ahí en la plataforma simplemente de esta información que es profesional y experiencia laboral. Para ver la misma, usted simplemente a la plataforma se va y le da un clic a la fotografía que usted encuentra a mí, le da clic a la fotografía, luego a mano izquierda, me regalan unos segundos aquí para poder colocar el curso de una forma más visible. Entonces aquí donde está el cursor, usted se da clic donde dice información y ahí van a encontrar toda la información mía. Entonces, ¿qué medios de interacción pueden encontrar para que se puedan comunicar conmigo? Aquí está el correo electrónico, al igual están los foros de dudas e inquietudes allá en la plataforma, está el correo o el email, está la mensajería interna, que básicamente miren que si ustedes se van allá en el curso, en la parte superior derecha, van a encontrar aquí, miren donde está el cursor que se lo estoy indicando, ustedes le dan clic ahí, escogen la opción, ahí está la lista de aprendices, como está el nombre del instructor, escogen el instructor y ahí me pueden dirigir cualquier mensajería interna, también está el chat. El chat está establecido para esta formación de 10 a 12 todos los viernes, yo voy a estar en el chat. Ustedes allá en el curso encuentran un rótulo que dice off, simplemente le dan clic, lo activan y este se coloca en verde, quiere decir que ya ustedes pueden interactuar conmigo y aquí le aparece una barrita donde pueden escribir. Es decir, este chat no es una conferencia web, es simplemente que en ese espacio ustedes sepan que yo voy a estar ahí. Dado caso que le surgió alguna duda, alguna inquietud, usted me la puede radicar y yo en tiempo real, en tiempo sincrónico, los puedo orientar al respecto. Entonces, para que ustedes sepan que esos son los medios de comunicación que ustedes tienen con su instructor Leonel Moscote Díaz. Entonces, avanzando, ahora sí vamos a entrar a la presentación del curso. Entonces, en cuanto a la duración y metodología, es decir, el curso es de modalidad 100% virtual, el cual se va a ejecutar a través de una plataforma territorio y de una plataforma mexicana y ustedes van a tener esta plataforma 24/7, es decir, durante los 7 días de la semana, las 24 horas, es decir, es equivalente a esas 4 semanas, que es más o menos un promedio de un mes que vamos a desarrollar este curso. Entonces, asimismo, nos vamos al tiempo al lapso, es decir, este curso está establecido para llevarse a cabo en 4 semanas, el cual sus resultados, sus unidades se estipulan en 3 unidades para un total de 40 horas que usted al final puede ser certificado y obviamente se presenta todas sus evidencias como tal. En cuanto a la aprobación del curso, es decir, para usted aprobar el curso, usted debe aprobar todos los resultados de aprendizaje, es decir, todas esas evidencias que debe presentar y que son calificables, las debe presentar y las mismas deben ser aprobadas como tal. En cuanto a los espacios de comunicación, básicamente ya se lo dije, están los foros, el correo electrónico, la mensajería interna, las sesiones en línea. En cuanto a la evaluación, es decir, las evaluaciones de todas las modalidades de escena se califican de tipo cualitativo, es decir, cualquier evidencia que ustedes presenten siempre va a ser calificada, bien sea en A o bien sea en D. Esas evidencias que ustedes presenten y que tienen una son las que están en el rango cuantitativo de 70 a 100 puntos y las que están en D como no aprobadas están en el rango de 0 a 69 puntos. Entonces, ahora bien, si a usted le aparece una actividad en D, usted tiene la opción de poderla corregir y volverla a enviar. ¿Para qué? Para que pueda probar la misma. En cuanto a los navegadores recomendados, pues los más tradicionales son los que se utilizan, son compatibles con esta plataforma de territorio, como son Google Chrome, Mozilla y Edge, o Explorer como tal. A sus correos les llegó esta notificación
de los primeros documentos iniciales que ustedes deben revisar. Entre esos documentos les mandé recomendaciones preliminares, manual de actualización de datos, pasos para ingresar directo al curso, el cronograma, que es un documento muy importante, los pasos para desbloquear la cuenta si la tienen bloqueada, y el manual territorio en aprendiz. Es decir, si tienen alguna duda sobre el manejo de la plataforma, aquí está un manual que lo orienta a usted para el desarrollo de la misma. Entonces, esos fueron los primeros documentos, por así decirlo, que usted tenía que descargar para orientarse y poder iniciar el curso de manera satisfactoria. También es importante que ustedes en el curso puedan descargar unos plugins, unos software que les permita a ustedes descargar los materiales, tanto si lo quieren realizar alguna evidencia que quieran descargar y no les permita, pues obviamente quiere decir que de pronto usted tiene problemas en su computador y no tiene estos programas. Entonces, si usted va a descargar un material y no lo puede visualizar, no lo puede descargar, haga uso de estos plugins. Es decir, usted lo puede descargar para que usted pueda hacer uso del mismo. Entonces, ¿cómo descargar esos plugins, esos software que son totalmente sencillos? Usted se va a la carpeta de contenido y luego se dirige a una subcarpeta que dice software del curso, ahí le da clic y ahí va a encontrar cada uno de estos botones donde usted al darle clic automáticamente usted lo puede descargar en su PC, en su computadora. En cuanto a las normas de convivencia, es decir, hay muchas normas de convivencia que están anexas o suscritas en el manual del reglamento del aprendiz, pero usted allá en el curso tiene la información del programa y va a encontrar esas normas. Dentro de esas normas, totalmente sencillas, les especifico algunas, por ejemplo, la cortesía y amabilidad de las comunicaciones, el respeto al derecho de autor, es decir, si usted, digamos, utiliza información extraída de internet, copia y pega, y eso no es suyo, es importante que usted lo referencie, quién es el autor de eso que usted copió y pegó, pero también debe parafrasearlo. Entonces, ¿cómo hacer uso del derecho reservado de autor? Simplemente coloco la bibliografía y referencio a ese autor. La puntualidad en las actividades, es decir, entregar las actividades de manera puntual, de acuerdo al cronograma, respetar las opiniones de los demás y realizar aportes constructivos, es decir, que somos humanos, que pensamos totalmente diferente y por el simple hecho que no opine como opina Juana, pues con mucho respeto yo le puedo hacer mi aporte sin necesidad de, digamos, ultrajar su aporte como tal, ser educado en las educaciones, eso es muy importante, que hace parte y va relacionado con lo anterior. También hay algo muy importante que deben tener en cuenta, las reglas de etiqueta. Dentro de esas reglas de etiqueta que yo les dije al inicio, pues también hay una que es muy importante y aplica para estos cursos virtuales, especialmente lo van a encontrar ustedes ahí en los tutoriales o en la información del programa, que dice lo siguiente, hay una regla que dice, evite escribir en mayúscula sostenida todo un texto. Quiere decir que si yo todo esto que está aquí, y yo lo estoy proyectando, lo escribo en mayúscula, pues básicamente, ¿qué estoy traduciendo yo o qué estoy dando a entender? Que eso en la red o en los ambientes virtuales de aprendizaje ABA equivale a alzar la voz. Entonces, para hacer esa corrección, especialmente para aquellos aprendices que les gusta escribir todo en mayúscula. ¿Qué se puede escribir en mayúscula y qué se escritura? Por ejemplo, los nombres y apellidos completos, pero todo un párrafo sostenido en texto o en mayúscula, pues obviamente eso traduce que usted está alzando la voz en manera virtual. También es importante en la presentación del curso que ustedes descarguen este documento, cronograma de actividades. Es un documento muy importante, el cual yo se los envié desde el primer día. Y este documento tiene actividades que son calificables y otras que no son calificables. Entonces, este documento le permite organizarse o agendarse personalmente. ¿Para qué? Para que usted pueda desarrollar el curso de manera satisfactoria. Entonces, actividades que no son calificables, actualización de datos, sondeo de conocimientos previos y foro social. Actividades que sí son calificables son aquellas evidencias que usted debe desarrollar en cada una de las unidades, como esta que estoy proyectando aquí, y ahorita les voy a explicar. Al igual, las conferencias web tampoco son calificables, pero sí es importante que usted participe, especialmente cuando tiene dudas en el desarrollo de esas evidencias. Otra anotación importante es que el cierre o la fecha final del cronograma como tal, esa fecha es inmodificable, es decir, este curso finaliza en cierta fecha y al día siguiente inician otra formación en la cual debo impartir formación para la redundancia. Entonces, ese documento es muy importantísimo que ustedes lo tengan a mano. ¿Para qué? Para que se pueda programar como tal. Ahora sí, ¿qué es lo primero que ustedes deben desarrollar en el curso? Es decir, hay unas acciones principales o que ustedes deben para iniciar el curso. Son las siguientes: actualización de datos personales, es decir, es un documento que usted debe descargar y ahí yo se lo envío, le da la orientación de que usted debe actualizar sus datos de Sofía Plus, es decir, ¿para qué? Para evitar errores en la certificación. Entonces ustedes simplemente con este tutorial
de actualización de datos, verifica la información, se dirige a Sofía Plus y ella verifica si todos sus datos están correctamente. Si están correctos, no hay necesidad de actualizar, pero si usted ve que hay un error en un nombre, en un apellido, es importante que lo corrija. ¿Para qué? Para que aquellos aprendices que se certifiquen al final puedan salir con su certificado de manera corregida. Respuestas de sondeo de saberes previos, una evaluación totalmente sencilla, es un indicador para ver qué tanto sabe usted del tema o qué tantos cursos ha realizado en el SENA, si tiene manejo, si tiene orientación o, digamos, maneja plataformas virtuales, especialmente esta del territorio. Esa es una prueba que no es calificable, pero sí es importante que se desarrolle. La presentación ante el instructor y los compañeros, pues obviamente es presentarse usted ante el foro social para que lo conozca y así usted pueda interactuar tanto con su instructor y sus compañeros de curso. Entonces, ¿cómo hacer estas primeras acciones? Usted simplemente se dirige a la carpeta contenido del curso y luego miren que en la parte inferior usted, donde dice contenido del curso, va a encontrar una subcarpeta que dice actividades iniciales y se encuentran estas tres actividades que usted debe desarrollar. Entonces, hasta el momento hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, pueden activar el micrófono o simplemente pueden escribir en el chat. Alzamos la manito, si todo está, digamos, entendible, entonces verifico aquí. Ok, Ana, María Fernanda, Sebastián, sí, todos alzamos la manito. Ok, todo de manera correcta. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, me la pueden radicar en el chat o simplemente pueden activar el micrófono. Entonces, proseguimos y continuamos con, obviamente, la presentación del curso. El curso como tal tiene un propósito, un objetivo, es decir, ¿cuál es ese propósito? Brindarle a ustedes aprendices que se encuentran matriculados en esta formación, administración y control de inventario, las competencias necesarias para comprender la función de los inventarios, identificando sus características y clasificarlos de acuerdo a los procedimientos de la organización. Es decir, ese es el objetivo, el deber ser de este curso como tal, pero la escena trabaja sobre competencias laborales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al final, cuando ya culminen, ustedes van a adquirir una competencia laboral. Pues básicamente acá hace referencia a las competencias, hace referencia de manera muy elemental a esos conocimientos, habilidades, intereses y valores que ustedes van a adquirir en estos cursos o en este curso y lo van a poner en práctica, bien sea ya en su entorno cotidiano, ustedes se encuentren, bien sea laboral, profesional o de manera muy personal. Entonces, ¿cuál es la competencia? Ustedes van a adquirir es controlar inventarios de acuerdo con los lineamientos establecidos. Obviamente que la certificación va a ser de que usted fue aprobado en el curso de administración y control de inventario de una duración de 40 horas, pero también el curso, ustedes van a obtener unos resultados de aprendizaje que ya eso se los expliqué. Y los resultados de aprendizaje, pues básicamente son matemáticas y a la vez una evidencia que ustedes deben cumplir en cada una de las unidades. Entonces, por ejemplo, en la primera unidad, el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez presenten sus evidencias y que las mismas obviamente sean aprobadas, para este caso, es identificar funciones, métodos, tipos y sistemas de inventario. Ese es el resultado de aprendizaje. Pero el tema central se denomina Introducción a la Administración de los Inventarios como tal, para que ustedes lo tengan presente. Es decir, ese es el resultado a alcanzar como tal. Entonces, ahora sí, como pueden observar, ahora sí entramos a la orientación de las actividades y las temáticas que ustedes van a ejecutar en esta unidad número 5. Entonces, estamos en este quinto punto. Entonces, ¿cuál es el resultado que van a adquirir? Como se los acabé de mencionar, identificar funciones, métodos, tipos y sistemas de inventario. Entonces, miren que a mano izquierda ustedes encuentran el anuncio que yo les envié a ustedes, que es el primer, uno de los primeros anuncios que dice actividades y temáticas de desarrollar en la unidad número 1. Entonces, ahí se estipula el resultado de aprendizaje y las evidencias que ustedes van a llevar a cabo. Entonces, son dos evidencias, un mapa conceptual y un estudio de caso. Entonces, aquí donde ustedes encuentran la manito número 1, le está indicando que ustedes pueden descargar esas instrucciones. Simplemente darle clic donde dice aquí y ahí encuentran el instructivo. Como también es importante descargar la guía de aprendizaje. Miren, acá donde está la manito número 2, ustedes pueden descargar la guía de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el primer documento a descargar? La guía de aprendizaje. En esa guía de aprendizaje ustedes van a encontrar una reflexión inicial, que si leen el documento, esa reflexión inicial prácticamente hace referencia a un interrogante. En este caso es, ¿el inventario es un beneficio o una pesadilla para la organización? Pues obviamente ya usted de manera muy personal da respuesta a ese interrogante, pero este interrogante no quiere decir que me lo van a presentar en un documento, no. Esto es simplemente que usted se haga la pregunta para encaminarlo y motivarlo al desarrollo de la evidencia. Entonces,
Ese documento de la guía de aprendizaje es este el que yo le estoy proyectando aquí. Básicamente, ¿por qué es importante descargarlo? Porque les permite el qué, el cómo y a dónde deben enviar las actividades. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Miren que a mano derecha los pasos son, me voy a la carpeta de contenido del curso, luego a proyectos y luego me voy a una subcarpeta que dice actividad 1. Ustedes van a encontrar este documento ahí. Entonces, ¿qué sigue ahora? Sigue como segunda opción que yo debo descargar los materiales formativos y de apoyo. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla para descargarlo? Sencillo, miren, ustedes se van aquí donde está la manito número 1, le dan clic a la carpeta contenido del curso, luego me dirijo a una subcarpeta que dice actividad 1 y dentro de esa dentro de esa carpeta voy a encontrar unos enlaces que dicen material de formación, material de apoyo. Entonces, aquí donde está la manito número 3, yo le doy clic y miren que aquí nos vamos a la manito con número 4 donde están esos documentos. Pero miren, en la parte superior ustedes encuentran unos botones que dice 1 de 3. Quiere decir que aquí hay tres, digamos, documentos que yo debo visualizar. Entonces ustedes primero se ubican en el 1 de 1, luego le da 1 de 2 y 1 de 3. Entonces en el 1 de 2 van a encontrar el documento formativo, aquí donde está la manito número 4 y donde ya se van 3 de 3, van a encontrar los materiales de apoyo. Entonces, básicamente, ¿qué tienen que hacer? Simplemente darle clic donde está el enlace de descargable y obviamente ustedes pueden obtener esa información, tanto los materiales formativos como los materiales de apoyo. Para el caso del material formativo, este que ustedes van a descargar se denomina Introducción a la Administración de los Inventarios. Ese es el documento principal que ustedes deben descargar. Entonces, una vez descargado la guía, una vez descargado los materiales formativos y de apoyo, entonces ahora que sigue, ahora sigue el desarrollo de las evidencias. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias que ustedes deben desarrollar en la unidad número 1? Un mapa conceptual y un trabajo de estudio de caso. Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces, verifiquemos a grosso modo cómo desarrollar esas evidencias. Entonces, antes de desarrollar esas evidencias, es importante tener claros ciertos conceptos de la temática AXI, es decir, administración y control de inventario. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De una manera muy concisa les voy a explicar la temática, pero el compromiso es que ustedes lean el documento principal de manera general. ¿Para qué? Para que usted se pueda, obviamente, asesorar de manera general para el desarrollo de su evidencia. Es decir, yo aquí les doy, digamos, un abre boca, pero como es un material que no nos alcanzaría el tiempo para explicarlo todo en clase, entonces simplemente ya el compromiso es que, obviamente, el aprendiz también dedica su parte autoformativa. Entonces yo les doy el abre boca de la temática y ya ustedes continúan como tal. Entonces les explico la temática y luego les explico obviamente las evidencias calificables que ustedes deben presentar como son mapa conceptual y trabajo de estudio caso que ya se los dije anteriormente. Entonces el tema central de la unidad número 1 es la introducción a la administración de los inventarios. Ese es el tema central de esta unidad. Entonces, para desglosar esa temática, administración y control de inventario, primero debemos saber a qué hace referencia la administración y totalmente sencillo, nos lo dice Hidalberto Chaminato, que básicamente la administración es el conjunto de acciones y procesos que me permiten planear, organizar, dirigir y controlar el uso de qué, de los recursos para lograr los objetivos en una organización. Así totalmente sencillo es lo que referencia a la administración, pero así como yo conozco, digamos, el concepto de administración, también debo tener, digamos, claro el concepto de lo que es inventario. Y básicamente, pues muchos autores concuerdan de que cuando nosotros hablamos de inventario son aquellos recursos que están constituidos, obviamente, por las materias primas, productos en proceso, los suministros, las operaciones que se utilizan para los productos terminados de una compañía como tal. Eso es lo que es inventario. Entonces, ya teniendo el significado, el concepto de administración e inventario, entonces unificamos y traemos a colación lo que significa la administración y control de inventario, que es el objetivo principal de este curso como tal. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos referencia a administración y control de inventario, es básicamente un sistema que garantiza la disponibilidad de los procesos de materia prima en el momento que el proceso o el cliente lo requiera, porque obviamente esa mercancía la está requiriendo un cliente, el consumidor, desarrollando estrategias que minimicen los costos. Entonces, este es el concepto elemental de lo que es la administración y control de inventario. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Ahora, ¿de dónde surge este concepto de la administración y control de inventario? Es decir, ¿dónde se da el origen del mismo? Pues básicamente
Si nos remontamos a la época primitiva donde el hombre desarrollaba el proceso del trueque, ahí básicamente se dan esos vestigios, es decir, donde yo intercambio una mercancía con la otra que de pronto en ese entonces no tenía valor comercial, pero esa mercancía yo la obtenía y básicamente la depositaba en unas cavernas. ¿Para qué? Para que se pudiera conservar. Entonces, de ahí se da ese vestigio de la administración y el control de inventario. ¿Dónde coge más o mayor auge? Pues obviamente más adelante en la, digamos, revolución industrial entre los años 1780 y 1850, cuando ya nacen esas grandes producciones o maquinarias, ahí es donde realmente amerita llevar una verdadera administración y control de inventario. Entonces, para ese entonces, por la revolución industrial, surge, por ejemplo, ese gran vestido de administrar y controlar los inventarios. Pero para ello, para administrar ese inventario, pues obviamente hay un señor, Henry Fayol, que él establece 14 principios. Pues básicamente este es un ingeniero civil que en su momento él establecía, bueno, para yo tener un control de esa administración y control de inventario, él estableció un principio, pero hay unos principios del orden y es que básicamente él hace referencia a que cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Entonces, es decir, tener administrado y controlado ese inventario, pues obviamente de manera organizada. Entonces, ¿cuándo coge mayor auge ese principio de Henry Fayol? Cuando surgen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la cual le da mayor orden a ese sistema de administración y control de inventario que se da prácticamente para la década de los 70 como tal. Ahora bien, a medida que fue avanzando el tiempo, pues vinieron saliendo muchos autores, así como Fayol, también salió la premisa o el señor Wilfredo Pareto y estableció que los inventarios se deben clasificar, es decir, la mercancía no es lo mismo que yo tenga mercancía de huevos a que yo tenga mercancía de computadores, obviamente el computador representa mayor dinero, entonces a raíz de eso, de cómo yo, digamos, establecer el valor de mi mercancía, pues obviamente este señor Wilfredo Pareto estableció que los artículos se deberían, digamos, clasificar a través de un método denominado el ABC. Entonces, que ciertos artículos que deberían conservar la categoría de clase A, otros de clase B y clase C. Entonces, los artículos de clase A, pues básicamente son aquellos que representan un alto valor en dinero, aproximadamente entre el 70 al 80%. Ejemplo, si usted tiene en su inventario 1.000.000 de pesos, un ejemplo, esos artículos que se pueden categorizar en categoría A, para la redundancia, como lo decía Pareto, es decir, de ese 1.000.000 de pesos, esos artículos que son de categoría A y si aplico el porcentaje, pues básicamente de ese 1.700.000 pesos equivalen a esos artículos A. Ahora, si aplicamos el mismo ejercicio, los artículos de categoría B, miren que tienen un valor en dinero más bajo que el anterior, es decir, que la categoría A, y representan alrededor del 20% en el de inventario en las empresas. Entonces, si hacemos la misma conversión, si yo tengo 1.000.000 en inventario, quiere decir que si yo aplico el 20%, tengo podría tener como categoría B esos artículos 200.000 pesos. Y así sucesivamente me voy al artículo, a la categoría C, que dice que posee un valor aproximado del 10%. Entonces, si aplico ese inventario de 1.000.000, pues básicamente en representación de porcentaje yo tendría, digamos, 100.000 pesos en categoría C de esos artículos. Entonces, ¿qué decía Wilfredo Pareto con respecto a ese método de clasificación de inventario de acuerdo a su valor? Obviamente, como le decía, no es lo mismo tener ustedes en su inventario, tener computadores, a tener, digamos, lápices. Entonces, obviamente, usted esos computadores no va a tener esa cantidad. Entonces, tiene menor cantidad, pero eso le representa mayor dinero. Y de pronto puede tener muchos lápices, pero puede tener tantos lápices y no le representan tanto dinero. Entonces, ¿qué decía Wilfredo Pareto? Hombre, cuando esa clasificación del método ABC se fundamentaba, pues obviamente ese método llamado Pareto por su autor como tal, pues Wilfredo Pareto es un gran economista, que aplicó la teoría del equilibrio y la distribución del ingreso. Entonces, esa categoría ABC, pues básicamente se emplea para acá, para lo que yo les decía, para clasificar los inventarios según la importancia de esto. Es decir, este modelo ABC es el modelo que se aplica a productos que requieren diferentes maneras de control. Entonces, en este modelo, cada artículo recibe un tratamiento diferenciado de acuerdo a, qué, a su categoría o clasificación AB. Y esta clasificación ustedes la van a aplicar, obviamente, en ese ejercicio que está establecido para la unidad número 1. Entonces, ya teniendo
Claro, digamos que existe un método, hay muchos métodos, pero este es un método inicial que vamos a aplicar en una de las evidencias, el método ABC, que es el método denominado o el método de Pareto. Ahora sí, ya después de haberles mencionado un poco de manera detallada la temática, ahora sí les voy a explicar cuáles son las evidencias que son calificables y que ustedes deben presentar. La primera evidencia es un mapa conceptual denominado funciones y propósitos de los inventarios. Y la segunda, un trabajo de estudio de caso donde usted debe hacer la clasificación de los inventarios de acuerdo a la ley de Pareto, que es la clasificación ABC. Entonces, ahora simplemente verifiquemos a grosso modo cómo resolver las evidencias propuestas que se encuentran en la guía de aprendizaje número 1. Entonces, aquí sí pido mucha atención para que ustedes puedan desarrollar esas evidencias de manera satisfactoria. Entonces, ustedes tienen un instructivo, miren que aquí donde dice aquí, allá en el anuncio lo descargan y ustedes pueden desarrollar esa evidencia. Entonces, al igual pueden encontrar también en la guía las instrucciones. Entonces, ¿qué se le pide a usted como aprendiz? Hombre, que ustedes perdón, que ustedes lean el documento principal denominado Introducción a la Administración de Inventario. Entonces, una vez ya usted leyó ese documento, ¿qué se le pide? Hombre, que una vez que ya usted haya revisado todos esos materiales de estudio informativo, usted deberá identificar los conceptos de las funciones y propósitos del inventario y elaborar personalmente un mapa conceptual donde aborde la temática estudiada. Para esta actividad puede hacer uso de ciertas herramientas. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted debe elaborar un mapa conceptual sobre esa temática, es decir, esa temática donde usted va a encontrar, digamos, esas funciones y esos propósitos de inventario lo va a encontrar en este material que dice Inducción a la Administración de los Inventarios. Entonces, ¿cómo se elabora el mapa conceptual? Es decir, ¿a qué hace referencia un mapa conceptual? Un mapa conceptual básicamente es la representación gráfica de cierta temática y esas temáticas yo las debo desglosar desde un tema principal y me voy desglosando hasta los siguientes temas. Entonces, para usted elaborar ese mapa conceptual debe partir de este documento que dice Introducción a la Administración de Inventario. Entonces, ¿cuál es el tema central? Funciones y propósitos de los inventarios. Luego, sobre este tema van a haber varias ramificaciones que hacen parte de cuáles son esas funciones, cuál es el propósito del inventario, cuál es el concepto. Es decir, que aquí usted va obviamente estipulando cada uno de los ítems y va desarrollando ese mapa conceptual como tal. Entonces, ustedes para elaborar ese mapa conceptual tienen unos tutoriales, también tienen unos enlaces que les permite a través de unos aplicativos, unos apps, donde ustedes pueden desarrollar su mapa. Entonces miren que aquí les estoy mostrando, ustedes pueden hacer uso de esos aplicativos, pero cuando ya usted si decidió realizarlo en esos aplicativos, pues obviamente es importante que cuando usted finalice, tome una captura de ese mapa conceptual y obviamente lo incrusta o lo plasma en un documento. Es decir, lo importante es que al final usted pueda plasmar ese mapa conceptual en un documento de su herramienta preferida, que puede ser PowerPoint, puede ser, digamos, Word, o puede ser Point, en fin, Paint, perdón, y así sucesivamente. Entonces, ejemplo, es decir, un referente de cómo un mapa conceptual. Este es un mapa conceptual para que ustedes lo vean. Miren que hay un tema central y sobre él se desprenden otros subtemas, los cuales usted va colocando. Por ejemplo, aquí puede estar funciones y propósito elementario. Acá puede usted desplazarse a un concepto, a lo que es la función, la clasificación, en fin. Estos son unos referentes de mapas conceptuales para que usted vea realmente cómo debe elaborar un mapa conceptual. Entonces, un mapa conceptual de una manera sencilla, como yo le decía, es una representación gráfica de determinados conocimientos ligados a un concepto como tal, en forma que ciertas flechas dependen obviamente de un concepto central, de un concepto mayor, y obviamente ya que se va desglosando los subconceptos menores. Entonces, este es digamos, una representación gráfica o un modelo o un marco de referencia para ustedes. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? Los aprendices que se encuentran en sala, Sebastián, María Paula, Andrea, Tatiana, me pueden alzar la manito o me pueden escribir en el chat. Los escucho, verifico aquí, es claro el concepto, no hay preguntas. Excelente, ok, listo, muchas gracias. Entonces ya simplemente abordamos esa primera evidencia. Ahora bien,
Ya cuando usted tenga elaborada la evidencia, ¿qué es lo que deben desarrollar después? Hombre, el envío de la misma. Es decir, para mirar ese mapa conceptual, simplemente ustedes allá en la plataforma, miren aquí, a mano izquierda de sus pantallas, ustedes le dan clic en la manito 1, dice evidencia, le dan clic. Luego, miren que acá nos vamos a la manito número 2 en la parte superior, te van a encontrar un rótulo que dice evidencia, le da clic y ahí se les desglosan todas las evidencias, esos trabajos que deben presentar ustedes en cada unidad. Entonces, se dirigen al que dice mapa conceptual, unidad 1, simplemente le dan clic. Al darle usted clic, miren que en la parte superior, inferior, perdón, ustedes encuentran un rótulo que dice adjuntar a un archivo. Simplemente adjuntan el documento, esperen que se adjunte de manera correcta y por último le dan clic en contestar. Ya de esta manera ustedes ya estarían culminando lo que es el mapa conceptual, funciones y propósitos de los inventarios. Y luego culminamos con la última evidencia, que es el trabajo de estudio de casos aplicando la clasificación de inventarios, que es la ley ABC de Pareto. Entonces, básicamente, aquí sí les pido que coloquen mucha atención porque hay muchos que hacen el ejercicio de acuerdo a lo que yo les he explicado, pero hay otros que de pronto les hace falta algo porque de pronto no miran las instrucciones, no miran la grabación, en fin, entonces es importante verificar esta grabación o las instrucciones. Entonces, las instrucciones dicen lo mismo, que usted debe revisar los materiales, especialmente el de introducción y administración de inventario, y luego usted debe resolver dos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Miren, primer punto, visite diferentes almacenes de cadena, hipermercados y tiendas de barrio e identifique los diferentes tipos de inventario que hay. Es decir, si usted se va al material, va a encontrar tipos de inventario como materias primas, productos en proceso, mantenimiento y operación, productos terminados. Entonces, básicamente, ¿qué se le pide? Que usted desarrolle y visualice en los supermercados, en las tiendas de barrio, en fin. También puede hacer esta visita, lo puede hacer de manera virtual, averiguando o investigando esos supermercados que manejan plataformas virtuales y usted ahí puede tomar alguna fotografía y la puede plasmar en ese documento que va a presentar y usted va a decir, bueno, yo visité la empresa X de manera virtual y el inventario a través de esta fotografía que ellos manejan es un inventario de materias primas. Luego visité a la empresa y el inventario que ellos presentan de acuerdo a esta fotografía es de mantenimiento de operaciones. Entonces miren que el ejercicio tiene dos puntos, es decir, primero visito los almacenes de cadena, lo puedo hacer de manera virtual o presencial, tomo la fotografía y luego, de acuerdo a lo que yo leí, especifico qué tipo de inventario manejan ellos. Ese es el primer punto. Y el segundo dice, en la segunda parte de la evidencia se requiere realizar una clasificación de los productos de acuerdo al análisis ABC, que es la ley de Pareto. Entonces, a ustedes les dan esta documentación, les dan esta información, perdón, y ustedes la encuentran en la guía de aprendizaje. ¿Qué encuentran? El código del producto en la primera columna. Van a encontrar esta matriz donde en la primera columna es el código del producto, en el segundo, la segunda columna es el costo unitario y la tercera columna la demanda anual. Entonces, estos valores que ustedes tienen aquí, ustedes deben desarrollar esa clasificación de inventario. Entonces, usted lo va a clasificar cuáles son los de categoría A, B y C. Pero para elaborar ese estudio, esa herramienta de, digamos, esa evidencia como tal, digamos, la herramienta ofimática más acorde a la misma es que ustedes lo resuelvan o lo desarrollen en Excel como tal. De hecho, inclusive en Excel, como les da la opción de tener aplicar en varias hojas, en la primera hoja puede colocar la fotografía con los tipos de inventario y en la segunda hoja ya resuelve este segundo ejercicio que es la clasificación a veces. Entonces, para yo clasificar esos inventarios o esa mercancía en categorías A, B y C, ¿qué es lo que debo obtener? Pues obviamente, miren, debo obtener la venta anual, debo obtener el porcentaje de participación y el porcentaje acumulado que al final al cabo me va a permitir a mí obtener el inventario en clasificación categoría A, B y C, que es la ley de Pareto. Entonces, ustedes tienen esta información y sobre esta información es la que ustedes van a trabajar. Por favor, no trabajen con otra información diferente porque es posible que les pueda salir distorsionado o errado el ejercicio. Entonces, este es un ejercicio práctico que usted lo va a desarrollar prácticamente manual, pues obviamente ya existen herramientas ofimáticas, software que permiten hacer esto con un solo clic, pero lo ideal es que usted sepa cómo realizar una clasificación de inventario. Entonces, en estos momentos vamos a aplicar el método de inventario ABC, como le decía, ese análisis ABC se realiza para clasificar los inventarios de acuerdo a su valor. Ya yo se los dije, esos valores obviamente se dan en tres categorías, la categoría A, B y C.
Entonces, los inventarios o la mercancía que se encuentra en categoría B, estos al final son artículos, yo les debo, digamos, llevar un porcentaje acumulado y esos al final, cuando yo los lleve hacia un porcentaje acumulado, esos de categoría A van a estar así como lo dice que su valor es del 70-80%, ese de categoría A, esos al final deben tener un rango acumulado en cuanto a porcentaje, los de categoría A de 0 a 80, los de B de 81 a 95 y los de C de 96 a 100. Entonces, en estos momentos, para que ustedes entiendan más el ejercicio, a continuación vamos a resolver un ejercicio similar, pues obviamente lo ideal eh, no es acto que yo les realice el ejercicio, pero sí que yo les muestre un ejercicio similar para que ustedes tengan un referente, obviamente un ejercicio con diferentes valores para que ustedes sepan cómo yo desarrollé el ejercicio y cómo pueden ustedes desarrollar este ejercicio que está aquí, que es el planteado. Entonces, ahora básicamente les voy a mostrar un ejercicio con diferentes valores para que ustedes sepan. Entonces, esta es la información que me dan. Me dan una matriz donde la primera columna es el código del producto, la segunda es el costo unitario y la tercera es la demanda anual. Pero si vamos a retroceder, el ejercicio me dice que yo debo clasificarlo en categoría A, B y C, pero el instructor me dijo que debo obtener la venta anual, el porcentaje de participación y el porcentaje acumulado y al final debo realizar la clasificación ABC. Entonces, básicamente, iniciando el ejercicio, ¿qué es lo primero que usted debe realizar? Hombre, debe organizar el valor del costo unitario de mayor a menor. Entonces, ¿cómo lo organiza usted? Hombre, usted se va a la parte superior. Obviamente, como le dije que este ejercicio es importante realizarlo en Excel, usted se va a la parte superior y selecciona estas tres casillas. Selecciona el código de producto, costo unitario y demanda anual. Y usted cuando la selecciona en la parte superior en Excel, usted va a encontrar una barrita que dice filtrar. Y básicamente cuando usted lo filtra, miren que aquí se le acumula a ustedes, se les anida una pestañita. Miren esta pestañita que está aquí. Entonces, ¿qué hace usted cuando ya filtra? Obviamente usted se va a su computadora, le da filtro y luego pueden encontrar así filtro o ordenar en filtro. Entonces le dan clic y usted qué hace, mire, se va aquí al costo unitario y en esta pestañita usted le da clic y le dice ordenar de mayor a menor. Entonces automáticamente, miren que este ejercicio es un ejercicio diferente al de ustedes en cuanto a valores. Miren que se organiza de mayor a menor desde 121 que es el mayor y 15 que es el menor. Listo, y ahora organiza la información, que es el primer punto. Organizo los datos del costo unitario, que es esta primera columna. Luego, ¿qué sigue? Sigue que usted debe anexar o agregar una nueva columna, que es la venta anual, esta que le estoy aquí marcando con el cursor, la venta anual. Entonces ya agregué esa columna. ¿Cómo hago yo para obtener la venta anual? Sencillo, pues básicamente, ¿qué tomo yo? Yo tomo el costo unitario y lo multiplico por la demanda anual. Entonces, si yo tomo el primer valor 621 por 396, eso me da un valor de 245.916. Si yo tomo 572 por 491, me da 280.852 y así voy hasta el final. 15 por 2.351 me da 35.265. Entonces, esa venta anual que hago yo la sumo desde el primero hasta el último valor y me da que la venta anual es igual a 827.731. Entonces, ya obtuve el segundo paso y es que obtuve la columna de la venta anual. Luego, ¿qué sigue? Agrego dos columnas más. Miren, una columna que se llama porcentaje de participación y por último el porcentaje acumulado. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener el porcentaje de participación? Sencillo, mire la fórmula que está aquí. Aquí dice que yo debo tomar el valor total de la venta anual, es decir, en este caso, yo debo tomar el valor de la venta anual, lo divido por el valor total de esa venta anual, es decir, que si vamos acá en la parte superior, si yo tomo el primer valor de la venta anual, que es 245, lo divido por el valor total de la venta anual, que es 827.731, lo debo multiplicar por 100 y eso al final al cabo me va a dar el porcentaje de participación. Entonces, haciendo el ejercicio, pues básicamente, miren en la primera casilla, en la primera fila, tomo 245.916, lo divido por qué? Por 827 y lo multiplico por 100 me da el 30%.
decir, miren que acá en la parte de abajo está la primera operación, 245.916, lo divido por 827.731 por 100, me da el 30%, y así sucesivamente usted toma el segundo valor, 280.852, lo divido por 827.731, lo multiplico por 100 y me da el segundo valor, me da 34, y así sucesivamente se va usted con la tercera, la cuarta, quinta y última casilla, y dan estos porcentajes: 30, 34, 16, 9 y 7. Listo, ya obtuve el porcentaje de participación. Ahora, ¿qué viene? Me voy a la casilla de porcentaje acumulado. ¿Y el porcentaje acumulado cómo lo tengo? Pues básicamente sumo los porcentajes de manera secuencial, es decir, desde el primer porcentaje sumo los porcentajes de participación, perdón, desde el primero hasta el último, es decir, tomo el primer valor, es decir, el 30%, y lo coloco aquí en porcentaje acumulado, es el primer valor. Entonces, ¿cuál sigue? Sigue el 34, entonces ya tengo el 30 y lo sumo con 34, me da 64. Tomo el 64 y lo sumo con el siguiente, que es 16, y me da 80. Tomo 80 y lo sumo con 9, que sigue, y me da 89. Y así sucesivamente hasta que yo sumo el último, que es el 4 con 96, y me da 100. Entonces, importante aquí, por eso le coloqué la flechita. Aquí al final debe darle el 100%. Si no le da el 100%, que le dé 92, 93, es porque usted se equivocó en algún número. Ahora bien, hay unos números que a veces de pronto unos porcentajes que le van a dar a usted 91.8, usted lo puede aproximar a 2, pero si le dan 91.06, ya usted lo puede dejar en 91. Entonces, hay porcentajes que usted puede aproximar y hay otros que tiene que dejarlo definitivamente ahí. Cuando le pasen de 5 hacia arriba, usted lo puede aproximar, digamos. Si le quedó en 92.8, usted lo puede aproximar a 93, pero si le quedó en 92.06, simplemente se queda en 92. Entonces, para que sepan que si al final ese porcentaje acumulado me debe dar esa sumatoria el 100%. Si no él da el 10%, vuelve a verificar el ejercicio para que usted a ejecutar el mismo como tal. Entonces, esto, pues obviamente usted lo puede desarrollar de manera manual con su, digamos, computadora, con una calculadora que la puede desarrollar en su celular, en fin, hágalo manual. Esto se está desarrollando de manera manual, pero ya hay programas, software que simplemente con dar clic eso le sale todo el valor. Entonces, ya obtuve la venta anual, el porcentaje de participación, el porcentaje acumulado. Ahora que viene la clasificación de esa mercancía, es decir, la debo clasificar en categoría A, B y C. Entonces, ¿qué me dice la premisa? Miren, la premisa dice en la parte inferior, a la mano derecha de su pantalla, dice que aquellos artículos que su porcentaje acumulado estén de 0 a 80 puntos se clasificarán en categoría A. Los que están de 81 a 95 en categoría B, y los que están de 96 a 100 en categoría C. Entonces, vamos con el primer valor del porcentaje acumulado. Miren que el primer porcentaje me dio el 30%. Entonces, si yo aplico el 30% en ese rango acumulado, entonces quiere decir que el 30%, ese artículo viene siendo de categoría A. ¿Por qué? Porque se encuentra en este rango de 0 a 80. Luego sigo con el segundo, 64, también lo encuentro, se encuentra en este rango de 0 a 80 y es categoría M. El 80%, que es el tercero, también es de categoría A. ¿Por qué? Porque se encuentra de 0 a 80. Pero miren que ya el cuarto, 89, ya es de categoría B. ¿Por qué? Porque miren que la categoría B dice que son aquellos artículos que se encuentran entre 81 al 95% en su porcentaje acumulado. Entonces, este sería de categoría B. Y los dos últimos, 96 y 100, son de categoría C, porque dicen, miren que la categoría C va desde el 96 al 100%. Entonces, ahí, pues definitivamente, ya yo tengo categorizado mi inventario en la ley de Pareto, que es la clasificación A, B y C. Entonces, este es el ejercicio de una manera práctica. Este es un ejercicio que es con diferentes valores de ustedes. Ya ustedes desarrollan el ejercicio de acuerdo a los valores reales y ustedes desarrollan este segundo punto. No se lo olvide, son dos puntos. El segundo punto, que es la clasificación ABC. Entonces, una vez ya yo tengo el trabajo, ¿qué debo hacer? Enviar el mismo. Es decir, una vez ya yo tengo ese documento, las mismas acciones que hicimos con el mapa mental, y es, me voy a evidencia, le doy clic en evidencia, luego escojo en la manito número 2 el enlace que dice estudio de caso unidad 1, le doy clic, luego me voy en la parte de abajo, en la parte inferior, adjunto el documento y por último le doy en contestar. Y ahí ya yo estoy realizando el envío de esa segunda evidencia. Entonces, dudas, inquietudes, me pueden escribir en el chat o pueden
pueden activar el micrófono. Todo claro. Ok, verifico aquí el chat. Lo veo muy silencioso. Aquí me dice Sebastián que tiene problemas de audio, pero está escribiendo aquí. Vamos a ver qué escribe. Puedo realizar el ejercicio del mapa conceptual en Word y lo de la clasificación ABC en Excel. Sí, no hay ningún problema. Es decir, a la hora de ustedes enviar el documento, pueden enviar dos en uno solo. O también pueden desarrollar, por ejemplo, en el Excel, como ahí se detallan varias hojas. Usted en la primera hoja coloca la fotografía y la clasificación de inventario y, digamos, de esas empresas que usted visitó. Y en la hoja número 2 puede hacer el ejercicio de la clasificación ABC. Como también si ustedes quieren desarrollar el mapa conceptual en un Word, me envían ese documento y también me envían el documento de Excel. Eso ya ustedes lo manejan de manera muy independiente. Entonces aquí verificamos todo claro, profe. Ok, listo. Entonces, si ya todo está claro, ahora sí, para culminar, vamos a hacer una interacción en la plataforma territorio. Entonces, básicamente, la plataforma territorio, pues ustedes me van a corroborar si realmente pueden observar la plataforma vamos a ingresar aquí. Entonces, haciendo un recorrido en la plataforma, vamos a ingresar en la misma y en estos momentos me corrobora si pueden observar la plataforma. Alzamos la manito. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, miren que aquí vamos a ingresar al curso, porque yo tengo varios cursos. Hay algunos que doy conferencia en la mañana, en la tarde, otros en la noche. Entonces, para el caso usted de administración y control de inventario, aquí damos clic. Estos pasos que yo hice, cómo ingresar al curso, eso ya yo se los coloqué a ustedes en el primer correo inicial, donde dice pasos para ingresar al curso de manera directa. Entonces, miren, estamos dentro del curso, pero en estos momentos me voy a colocar en vista previa aprendiz para que ustedes puedan apreciar la información de cómo encuentran ustedes la plataforma. Entonces, importante que usted haga un recorrido general en la plataforma. Miren que aquí están todos los anuncios que ustedes han recibido. Entonces, en el primer botón, en el panel de herramientas, miren que ustedes encuentran el primer botón que dice anuncio. El anuncio ustedes van a encontrar casualmente todos los anuncios que yo les he colocado. El último les dije conferencia web, bienvenida al curso. Ese fue el último anuncio que yo les voy a colocar. Ya mañana ustedes van a encontrar un anuncio que dice grabación conferencia web para que ustedes puedan descargar esa grabación. Y estos son los anuncios, las actividades de la semana. Miren que aquí ustedes al darle clic pueden descargar el instructivo, tanto del mapa conceptual como el estudio de caso. Y aquí también la guía de aprendizaje. Al igual, si pueden verificar todos los anuncios desde el primero, desde la bienvenida del curso, miren que ahí está. Y ustedes, a medida que vayamos avanzando, pues obviamente son varios anuncios. Entonces, los anuncios se van anidando, perdón, en la parte inferior de usted. Para verificarlos, simplemente le dice ver más, miren la parte inferior donde yo lo estoy mostrando. Con la manito dice, le dan clic y ahí pueden ver los anuncios que ustedes de pronto no han visualizado. Entonces, la parte de anuncios, por ejemplo, si ustedes se van a la parte de foros, en foros van a encontrar los foros que ustedes van a ir participando en cada una de las unidades. Entonces, hay un foro que obviamente hace referencia al foro social, al foro de dudas e inquietudes. Y a medida que vayamos avanzando, obviamente se van activando los otros foros. Por ejemplo, el foro social es para hacer la participación. ¿Y cómo hace usted la participación? El foro social simplemente le dan clic aquí donde dice responder y miren que básicamente ahí es donde usted se va a presentar ante el instructor como también sus compañeros. Entonces, el foro se dio apertura con la presentación del instructor. Ahora siguen los aprendices. Entonces, miren que aquí ya se han presentado muchos aprendices. Entonces, ustedes cuando se presenten, el mismo instructor les da a ustedes la retroalimentación. Miren que cuando dice aquí comentario, usted puede verificar qué fue lo que el instructor le dijo a usted, donde le dio la bienvenida. Pero si usted lo va a hacer ya por primera vez, simplemente aquí en esta caja de comentarios, usted escribe mi nombre de fulano de tal, yo resido en tal ciudad, mi expectativa del curso es este, y por estoy desarrollando el mismo. Entonces, cuando ya usted haga la presentación, simplemente le da clic donde dice aquí responder y automáticamente usted hace esa presentación. Entonces, así como en el foro este social, así también en el foro de dudas e inquietudes. Usted se va al foro de dudas e inquietudes, en la caja de comentarios coloca su duda e inquietud y luego que ya usted coloca la duda e inquietud, le da a responder y el instructor debe darle respuesta a usted en un promedio de 24 horas para que usted lo sepa. Luego, si ustedes se dirigen al botón de evidencias,
En evidencia, ustedes van a encontrar todas esas evidencias que van a presentar ustedes durante el curso como tal, que son 3 unidades, 4 semanas en promedio. Entonces, por ejemplo, una de las primeras evidencias que usted debe presentar en la unidad número 1 es el mapa. Entonces, usted busca aquí el mapa conceptual. Ah, mira, aquí está el mapa conceptual. Mapa conceptual unidad número 1. Entonces, ya yo tengo el mapa y lo voy a enviar. Entonces, ¿cómo hago yo? Le doy clic a ese enlace, él se me abre. Miren que en la parte final, ustedes van a encontrar que dice adjuntar un archivo. Yo le doy clic, busco ese archivo en mi computadora, en mi PC. Aquí puedo escribir algo. Estimado instructor, estoy enviando la primera evidencia mapa conceptual. Cuando ya usted la apuntó, es que se junte de manera correcta, le da clic en contestar. Entonces, esos son esos botones, foro y evidencia. Pero ¿qué botón es importante? Este que está aquí, contenido del curso. ¿Por qué? Porque ahí se aloja casi el 90% de lo que necesita usted para aprobar el curso. Entonces, miren que se va a encontrar usted una carpeta general que dice proyecto, le da clic y ahí se desglosa la estructura general del curso. Entonces, una primera carpeta es información del programa, le doy clic y verifico en ese enlace cómo y qué contiene el cronograma de actividad. Entonces, miren que aquí me da un abreboca de lo que debe contener esa carpeta: diseño curricular, información del programa. Entonces, en la parte superior, miren acá, donde dice 1 de 3, usted se desplaza 1 de 3, entonces voy ahora a 2 de 3 y aquí puedo descargar el diseño curricular. Le doy clic y luego me voy al siguiente documento. 3 de 3 es información del programa, lo puedo ver de manera multimedia o interactiva o lo puedo descargar para el caso del programa. Luego vamos a la siguiente carpeta, cronograma. Ya ese documento usted lo tiene, pero no está de más que usted sepa cómo descargarlo. Entonces, básicamente aquí me da una opción que yo lo puedo descargar en la palabrita donde dice aquí, o simplemente lo puedo visualizar poco a poco y me desplazo de él hacia abajo. En este programa está estipulado la fecha en que usted debe presentar esas actividades calificables y también, obviamente, las conferencias. Importante para que lo sepan, es decir, las evidencias tienen sus fechas iniciales y fechas en que termina la misma, pero si hay una evidencia que usted no pudo terminar y pasó la unidad, esa actividad queda disponible hasta el último día de la formación. Es decir, no quiere decir que ya usted quedó coartado ahí y no pudo avanzar. No, usted le presentó alguna calamidad y no presentó, digamos, la clasificación ABC de inventario. Entonces, usted tiene la posibilidad hasta el último día para entregar esas evidencias atrasadas, pero por favor no se dejen acumular evidencias pendientes. Luego sigue la siguiente carpeta, que es actividades iniciales, que es donde le dije que aquí son las primeras acciones que usted debe desarrollar, que yo le doy clic a ese enlace y me dicen que la primera presentación de este carpeta dice que contiene actualización de datos personales, sondeo de conocimientos previos y el foro social. Entonces me voy en la parte superior, 1 de 4, entonces voy a la segunda. La segunda me dice que es un tutorial que es actualización de datos. Yo simplemente le doy clic, lo descargo y hago la respectiva acción allá en Sofía Plus. Luego, ¿qué sigue? 3 de 4 me dice que hay un sondeo de saberes previo. Entonces, ¿dónde me dirijo? Aquí en esta barrita que dice ver evaluación, le doy clic. Obviamente ahí me abre la opción para que yo pueda responder esa evaluación. Entonces, le doy clic donde dice preguntas y luego en preguntas se me desglosan cada una de ellas. Entonces, le doy clic en la primera y miren que en la parte inferior se me desglosa la pregunta. Luego que la contesté, la escogí, me voy a la segunda, luego me voy a la tercera, hasta que ya termine. Cuando ya termine, me voy aquí donde dice finalizar. Miren la parte superior, finalizar. Ese es lo que es la segunda evidencia que no es calificable, que es la actividad de sondeo previo. Luego vamos a la cuarta pestaña. La cuarta pestaña me dice que es el foro social, que ya yo se los expliqué allá. Es decir, aquí también es otra forma de que ustedes se puedan dirigir. Le dan clic en foro y él los direcciona a ese foro social. Esas son las actividades iniciales. Luego que sigue las carpetas de actividades 1, 2 y 3. Quiere decir que aquí en esa carpeta se aloja todo lo que necesita usted en lo que va a ejecutar en cada unidad. Entonces, la actividad 1 quiere decir que ahí se encuentra todo lo relacionado a la unidad 1, luego a la unidad 2 y luego a la unidad 3, pero en este caso nos compete la unidad 1. Entonces, le damos clic en actividad 1 y miren que el primer documento es la guía de aprendizaje. Yo le doy clic y a mano derecha hay un enlace que simplemente al darle clic puedo yo descargar el documento. Luego sigo con el siguiente enlace, material de formación y de apoyo. Entonces me da la abrebocas de la bienvenida para yo descargar y miren en la parte superior dice 1 de 3, entonces me desplazo a 2 de 3
y yo puedo descargar el material formativo. Luego continúo 3 de 3 y puedo descargar el material complementario, que son todos estos enlaces que están aquí. Listo, ya descargué la guía, ya descargué los materiales, ahora yo voy a enviar las evidencias. Entonces, esta es otra opción para enviar las evidencias. Entonces, simplemente le doy clic aquí donde dice evidencia. Miren a mano izquierda de su pantalla, le doy clic en evidencia y aquí me da la opción para yo enviar la evidencia. Le dice, estimado aprendiz, desplácese en los botones hacia la derecha para que usted pueda enviar sus evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Mapa conceptual y estudio de caso. Entonces, me voy en la parte superior 1 de 3, voy a la siguiente, que es 2 de 3, y el primer documento que debo enviar es el mapa. Entonces, aquí le doy clic ver evidencia y él me lleva allá donde yo ahorita les mostré ahorita en evidencia, donde yo adjunto el mapa conceptual y lo envío. Luego ya adjunté el mapa, ahora viene la clasificación ABC y simplemente voy a 3 de 3, me desplazo hacia abajo, le doy aquí ver evidencia, adjunto el documento y le doy en contestar para enviar. Así de esta forma, así como les estoy explicando lo que ustedes van a desarrollar en esta actividad 1, que es la unidad 1, así lo van a aplicar ustedes en la actividad 2 y 3 hasta que finalice el curso. ¿Qué carpeta continúa? Por ejemplo, sesiones en línea. Aquí encuentran ustedes dos carpetas. Una, enlace de sesiones en línea y grabación. Los enlaces de sesiones en línea son esos enlaces a los cuales usted debe darle clic para acceder a la conferencia. Por ejemplo, aquí está el primer enlace para la conferencia 1, está el segundo para la conferencia 2, que es la unidad 2 y la 3. Para el caso de la grabación, en estos momentos, esa carpeta está vacía. ¿Por qué? Porque ya yo mañana, pues obviamente cuando ya se genere la grabación, ahí van a encontrar ustedes enlace que dice grabación, conferencia web 1. Entonces ahí ustedes le dan clic y pueden ver la grabación que yo les voy a alojar mañana. Luego que sigue biblioteca, simplemente es un enlace que me permite a mí buscar bibliografía de otros autores para desarrollar mis evidencias y obviamente conservando el derecho reservado de autor. Luego que siguen tutoriales que le permiten a ustedes cómo, donde usted puede descargar el reglamento del aprendiz, los derechos y deberes del aprendiz, la guía. Entonces usted se desplaza acá arriba, 1 de 5, entonces voy a la 2 de 5, la 2 de 5 es el reglamento del aprendiz, lo descargo y así sucesivamente voy a 3 de 5, 4 de 5 y 5 de 5, ahí descargo todos esos tutoriales. Y por último me voy al software del curso, pues básicamente el software del curso es lo que yo le decía inicialmente, que si de pronto hay un documento que no me permite descargarlo o visualizarlo es porque yo no tengo ese documento o ese plugin descargado en mi PC, entonces simplemente le doy clic en uno de ellos y voy descargándolo. Luego, ¿qué sigue? Es importante que usted verifique su rendimiento académico. Entonces, ¿cómo verificar su rendimiento académico? Miren que aquí está una pestaña o un botón que dice calificación. Entonces, eso lo va a direccionar a ustedes allá al centro de calificación. Entonces, ¿usted cómo hace para ver su rendimiento académico? Entonces, aquí en sondeo de saberes, aquí en el azul, en este más, ahí van a encontrar el sondeo de saberes previo. Pero las evidencias que son calificadas usted las va a encontrar aquí donde dice más. Simplemente le da clic en más y ahí se desglosa el RAT 1 que equivale a unidad 1, RAT 2 unidad 2 y RAT 3 unidad 3. Entonces, si yo le doy clic al RAT 1 se me desglosan las evidencias de la unidad 1 que dice estudio, el estudio de caso, clasificación ABC y el mapa conceptual. Entonces, aquí en esta casilla, ahí se va a depositar la evaluación. Es decir, si usted tiene A, es porque ambas evidencias quedaron aprobadas, pero si tiene D, verifique qué fue lo que dijo el instructor para que usted la pueda corregir. Y así sucesivamente se va a la unidad 2 y ahí están unidas las dos evidencias que va a desarrollar. Luego se va a la 3 y así sucesivamente. Entonces, evidencia que usted tenga en D, por favor, hágalo correctivo. Entonces, esta es una forma de hacer un recorrido general por la plataforma, especialmente para los aprendices que de pronto no manejan esta plataforma o que por primera vez tienen una experiencia en esta plataforma. Entonces, en estos momentos, me confirman con la mano alzadita si ustedes pueden ver en pantalla interacción y territorio. Andrea dice que sí, Tatiana, Paola, Andrés. Ok, listo. Entonces, ahora que sigue, orientaciones generales a tener en cuenta y ya con esto terminamos. Les recuerdo que esta conferencia web, la primera es un poquito la más extensa, pero ya las segundas son más cortas. Pues obviamente la primera es un poquito más extensa porque hay que hacer la bienvenida del curso, la presentación del instructor, la metodología del curso, las actividades, la temática, el recorrido de la plataforma. Por eso es que se hace un poquito más extensa, pero ya el resto de conferencias son más cortas. Orientaciones generales a tener en cuenta.
Institucionalmente, el SENA establece que las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, las actividades enviadas al correo del tutor no tienen validez. Esto no es una política del instructor Leonel Moscote, no, es una política institucional. ¿Por qué? Porque debe quedar la evidencia reposada en la plataforma para que quede la trazabilidad. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? En primera instancia, descargar la guía de aprendizaje, porque me permite el qué, el cómo y a dónde debo enviar las actividades. Descargar y leer los materiales de estudio formativos y de apoyo, es importante. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes, es decir, cada evidencia tiene su respectivo enlace. Recuerde que cuando tenga dudas, por favor, verifique la grabación de las sesiones en línea, es decir, el deber ser del instructor es dejarles a ustedes la grabación, especialmente para aquellos aprendices que no pudieron participar, que de pronto estaban trabajando, tuvieron problemas de conexión, no pudieron ingresar por cuestiones de internet, en fin. El deber ser del instructor es dejar la grabación y el deber ser de esos aprendices es verificar esa grabación para que se pueda actualizar. Es decir, no hay excusa para que usted diga, profe, mire que yo no sé qué debo hacer en la unidad número uno. No, véase la grabación que ahí yo les expliqué todo. Las evidencias se califican en A de aprobada y D de no aprobada. Eso ya se los expliqué al principio. Lea completamente los contenidos, anuncios y los mensajes. Consulte su correo electrónico todos los días. ¿Por qué? Porque yo siempre le estoy enviando a usted anuncios. Puede ser uno cada 2 días, cada 3 días, en fin, dependiendo de lo que se establezca en el mismo. Organice su tiempo semanal o diario para realizar sus actividades. Recuerde utilizar el foro de dudas e inquietudes para erradicar cualquier duda. No permita que las dificultades obstaculicen el proceso, que al final usted pueda, digamos, no certificarse porque presentó mucha acumulación de actividades, ¿no? Trate de prepararse y agendarse personalmente. Por favor, no deje acumular evidencia al final del proceso. Es lo mismo que le acabé de decir. Este proceso de verifique constantemente su rendimiento académico, ya se lo expliqué, me voy a calificaciones y ahí verifico cómo voy en mi rendimiento académico. Pero también hay otra opción que les permite a ustedes verificar de una manera más, digamos, más específica, más que todo la retroalimentación y la calificación del instructor. Entonces ustedes se van a portafolio de evidencia y miren que en la parte superior ustedes encuentran unos botones, una carpeta de evidencia, evaluación. Entonces usted dice, la primera unidad fueron evidencias, entonces le doy clic en evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la evidencia a ustedes aquí obviamente se les visualiza, es decir, cuando usted la envía se les visualiza y en esa visualización usted va a encontrar el comentario del instructor, usted le da clic en comentario y verifica qué fue lo que le dijo el instructor y también la calificación, si es A o si es D, verifique el comentario qué fue lo que le dijo el instructor para que usted pueda hacer las correcciones. ¿Okay? Esa es una forma de, obviamente, de realizar las respectivas, digamos, rendimiento académico verificado. Y cada sesión en línea, obviamente, ustedes van a poder apreciar esas mismas sesiones en línea en grabación, pero obviamente en un promedio de 24 horas o 48, una vez ya el instructor ejecute esa grabación, ya ustedes la pueden observar. ¿Dónde observarla? Ustedes se van a contenido del curso, luego se van a la carpeta sesiones en línea y por último a la subcarpeta que dice grabaciones sesiones en línea, que ya se lo expliqué. Ahí van a encontrar el enlace de la grabación, especialmente para los aprendices que no pudieron participar. Y ya entramos al último punto, que es el espacio de conclusiones y preguntas. Entonces, básicamente en estos momentos, si hay alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto yo los puedo orientar. También pueden radicar las dudas en el chat o el que pueda activar el micrófono. Entonces, en estos momentos también pueden usar la manito. En estos momentos tengo la mano alzada. Andrea, Andrea, escucho. Active el micrófono. Bueno, Andrea, en estos momentos el micrófono, sí, se siente que está hablando, pero no la escucho. ¿Usted la escucha? Alcen la manito si me están escuchando. Ok, Andrea, de todas maneras escriba la duda y inquietud en el chat y yo verifico. Andrea y también Karen. Karen, ok, aquí escriben que si puedo desarrollar. Ok, eso ya se los había dicho, más sin embargo, de pronto el aprendiz que está haciendo la duda o la inquietud que está radicando es porque de pronto ingresó tarde. No, me manifiesta que si el mapa conceptual lo puede hacer en Word y la clasificación a veces en Excel, sí, no hay ningún problema. Es decir, lo ideal es que ustedes presenten las evidencias, por ejemplo, el mapa conceptual, pues
Ustedes pueden desarrollarlo en Word, en PowerPoint o esos programas que ustedes pueden, yo les expliqué en las instrucciones. Y lo que es la clasificación ABC, ok, listo, sí. Pues hace referencia a la segunda evidencia, sí, que si la visita, la fotografía la puede presentar en Word y después, sí, no hay ningún problema. Es decir, esa segunda evidencia que es la clasificación ABC, como ustedes tienen que visitar algunos supermercados de manera presencial o virtual, esa fotografía y después que describan el inventario, usted lo pueden hacer en Word y la de clasificación a veces la pueden hacer en Excel. Pero si ustedes quieren presentar un solo documento en el mismo Excel, les da la opción de hoja 1, hoja 2. En la hoja número 1 pueden colocar la fotografía y el tipo de inventario. Y en la hoja número 2 hacen ya el ejercicio de la clasificación del ejercicio de ABC, que es la ley de Pareto. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes? Verifico aquí el chat. ¿Todo claro, profe? ¿Es entendible? Ok, muchas gracias, estimados aprendices. Entonces, no habiendo duda e inquietudes al respecto, simplemente les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, aquí va a estar su instructor. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Leonel Moscote Díaz, el cual los puede orientar a ustedes bajo esas acciones que ustedes encuentran allá en la plataforma. Lo pueden hacer a través de la mensajería interna, el foro de dudas e inquietudes, el correo electrónico, en fin, pues simplemente en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación, administración y control de inventario, a todos ustedes les deseo éxitos y bendiciones en esta unidad número 1. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima, que es la segunda conferencia web. Que pasen un feliz día, que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Que descansen. Gracias.